Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso, precioso día, lleno de tu luz, lleno de tu amor. Es un aire fresco, Señor. Y el horizonte se mira tan hermoso, tan en paz, tan lleno de ti, Señor. Gracias por este nuevo día, por el don de la vida en Cristo Jesús, por el don de la vida en el Espíritu. Y gracias, Señor, por el grado de conciencia que tenemos de saber quién eres tú y de quiénes somos nosotros. Bendito sea tu nombre. Abre nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra. Despiértanos a ella. Sácanos de la ignorancia de nosotros en relación a ti. Y danos tu gracia para caminar en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, entonces estamos en la coinonía base. Estamos viendo los tiempos. Recuérdense que hemos suspendido por un tiempo lo que es la gran jornada 2, porque nos hemos metido en el tiempo por la situación que estamos viviendo. Así es que al entrar a los tiempos, hoy vamos a tocar la imagen de Nabucodonosor. Esta imagen la tenemos dentro de las gráficas que estamos viendo, ¿se recuerdan? Hoy vamos a leer el libro de Daniel, una parte del libro de Daniel, y a partir de hoy vamos a profundizar un poquito más en este libro, tomando varias de sus profecías, porque estas profecías concuerdan perfectamente con los tiempos. Así es que vamos a entrar, vamos a ver la gráfica y ahí nos vamos a parar donde entramos con la estatua de Nabucodonosor. Entonces, en función del reino de Dios, Iglesia Cristiana Casa Josué, y entramos a ver que la eternidad de Dios, solo voy a hacer la introducción porque el objetivo es llegar a la estatua de Nabucodonosor. Tenemos entonces las tres cubiertas de santidad y sabemos que antes de todo en el seno de Dios, todo está escrito, todo está ahí, incluso el rollo donde están los 7 sellos que Jesucristo va a abrir en su debido momento. Esta lectura la vamos a ver más adelante. Esta línea que siempre ponemos, amarilla con 2 puntitos de flecha, quiere decir la eternidad de Dios, la eternidad del seno de Dios. En un momento determinado, Cristo fue engendrado. Proverbios 8, 22 en adelante. La sabiduría fue engendrada. La delicia de Dios es Cristo y la delicia de Cristo son los hombres. Amén. Así es que Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Cuando entramos a estudiar, hay que ver estas 2 líneas, la verde y la blanca. La verde es la superior, que es la eternidad de Cristo, y la de abajo es su mano preciosa que sostiene todo. En la creación de Jesucristo debemos de encontrar que Él es la roca, Él diseña, Él crea, Él trae a la existencia y Él sostiene. Él es el que hace todo esto. Por medio de Él todo fue hecho. Así es que Él es la roca, y en el plan de Dios recordemos que la primera palabra es siempre redención, quiere decir subir de nivel. Ahora, redención no quiere decir exclusivamente pecado. Redención quiere decir en un momento en donde no había pecado, Adán fue invitado a subir. Y lo que tenía que hacer era obedecer. Si él hubiera obedecido, sube de nivel. Y si hubiera subido de nivel, entonces hubiera alcanzado un nuevo grado de revelación. Y la revelación hubiera traído la satisfacción. Este es el programa de Dios en forma sencilla. ¿Vamos bien? Ok. Así como se aplica a los hombres, también se aplicó a los seres espirituales. Y de entre los seres espirituales, lo mismo, esta misma posición. Se les dio la opción de estar con Dios o de no estar con Dios. Se levantó un ser espiritual y él y 1/3 de ellos cayeron. Viene la creación de Dios en estos 7 días, y en esta creación vemos que la propuesta de Dios en el Edén, Adán y Eva: no comas de este árbol, puedes comer del árbol de la vida. De hecho, comer del árbol de la vida era una invitación preciosa de Dios para que a través de comer de ese árbol, que era Cristo, árbol de la vida, el hombre llegara a esa plenitud. El hombre no hizo eso. El hombre ha caído, el hombre tiene la iniquidad dentro de su corazón, importantísimo este dato, y está condenado al infierno, separado de Dios. Bajo esta perspectiva es que viene la línea pagana, viene el hombre caído, el hombre que no sabe qué está haciendo en una locura temporal,
Pero de estos hombres que están caídos hay un llamado de Dios. Dios llama a Abraham y a través de Abraham, Isaac y Jacob, pues entonces viene el pueblo de Dios. Y luego de este tiempo podemos ver que Dios hace un pacto con su pueblo en el monte Sinaí. Y esta es la agenda de lo que llamaríamos el pueblo de Israel. Bien, pasamos a la siguiente porque en esta es donde está el esquema donde vamos a comenzar a estudiar. Tenemos el corazón del hombre caído, la agenda pagana. Ahí está Abraham, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahí está la ley, el monte Sinaí, la forma como Dios trabajó con este pueblo y lo hizo su esposa, lo hizo su nación santa. Pero también este pueblo fue llamado a santidad, fue llamado a vivir una vida de obediencia, una vida de integridad. Pasado el tiempo, entonces vemos que María, a través de María viene Cristo. Esa flechita que está anaranjada ahí, representa pues María el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, el momento en que Él muere y resucita. Porque Él resucitó, Él venció la muerte y tiene las llaves del Hades. Viene entonces, en esa línea roja viene la agenda de Jesucristo o la agenda de la iglesia. Hay tres agendas, la agenda pagana, la agenda del pueblo de Dios y la agenda de la iglesia. Bajo estas tres perspectivas tenemos que saber dónde estamos nosotros. Y si estamos en la agenda de la iglesia, quiere decir que hay una invitación a la santidad, a la obediencia. Dios nos quiere con Él. Recuérdense que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Dios no ha desechado su pueblo, solo que lo tiene en este momento bajo una situación de, aprendan pues. Entonces, en este caminar de la agenda, pues, ¿quiénes son los que forman esa agenda? Pues vienen del pueblo judío y vienen del pueblo pagano, todos los que han creído en Jesucristo. Y todos los que han creído en Jesucristo son parte de la agenda de la iglesia. Todo el caminar desde el principio hasta nuestros días y hasta el final de nuestros días es la misma línea. Dios es santo y la invitación de Él a todos nosotros es caminar en santidad, vivir en integridad, haciendo las cosas como Dios quiere. Llegará un momento entonces que se va a acabar el tiempo de la iglesia se va a acabar. La iglesia se va a ir. Si hay alguien que retiene ahorita o que impide que el maligno salga, es la iglesia. La iglesia es la que tiene el poder contra las llaves del Hades. Es la iglesia. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, aparecerá entonces este personaje y hará que el mundo, bueno, aparte de que está inflamado, el mundo se inflame más, ¿verdad? En toda clase de perversión, etcétera. Entonces, en este tiempo es cuando pues los que están muertos en Cristo pues resucitarán y los que están vivos en Cristo y dignamente serán transformados. Aquí están las dos flechitas y recordemos que hay dos posiciones en esta. Algunos dicen que la iglesia se va completa, arrebatamiento total, y otros hablan de lo que se llama el arrebatamiento parcial. Los dignos o los que han sido encontrados dignos se irán. Y los que no fueron encontrados dignos se quedarán. Y quiere decir entonces que estos que no fueron encontrados dignos pasarán a la agenda de los paganos. En pocas palabras, todos estos pasarán lo que se llama la gran tribulación. Perfecto. Hemos hablado de que Daniel también tuvo otro sueño. Mejor dicho, el ángel Gabriel llegó y le dijo, tú amado del Señor, etcétera, un diálogo precioso. Y viene el ángel y le dice, mira, se han asignado 70 semanas para tu pueblo, para la ciudad de Jerusalén. O sea que esto es para la agenda judía. Eso lo vamos a ver más adelante, por eso lo tengo clasificado ahí. A lo que vamos a entrar entonces es a la estatua de Nabucodonosor. Y podemos ver la cabeza, el pecho, la cadera, los muslos, las piernas, los pies, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Este sueño que tuvo Nabucodonosor es una de las partes claves de toda la historia, no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad, porque vamos a tocar varios imperios. Algunos dicen que aquí hay 4 imperios. Habla de Babilonia, medos, persas, griegos, romanos, y la última, que es la alianza estratégica, es otro imperio. No solo es Babilonia, medos, persas, griegos, Roma, la alianza, pero falta un reino. El reino eterno, que significa la roca, porque la roca va a destruir toda la estatua,
también ese reino hay que considerarlo porque ese es el reino eterno. Los demás son reinos temporales que se van a venir abajo. Amén. Entonces tenemos que entrar en detalles. Por eso vamos a leer el capítulo 2 de Daniel y vamos a ir despacito. Vamos a ir desmenuzando y después le vamos a entrar plenamente a la estatua para ubicarla en el tiempo donde nosotros estamos. Porque este diagrama lo tenemos que manejar bien. Amén. Ok, entonces Daniel capítulo 2, 1 a 4. Por favor, busquen su palabra y vamos a ir leyendo todos y vamos a ir comentando. Tal vez para hacer un poquito de referencia, Daniel estaba en Jerusalén en el tiempo que el pueblo de Dios se volvió adúltera, se volvió ramera, idólatra, corrompió la moral, el robo, el fraude, el cambio de los elementos en relación a la moralidad de Dios, hizo que Dios trajera juicio sobre Jerusalén. Y a quien trajo Dios para castigar Jerusalén fue Babilonia. Babilonia atacó 3 veces, si quieren apuntan las fechas. 3 veces atacó Babilonia a Jerusalén. La primera fue en el año 605 a.C. En esa primera vez se cree que Daniel, Ezequiel y los amigos de Daniel fueron hechos prisioneros. La segunda fecha fue en el año 597 a.C. Todo es antes de Cristo. Y la tercera vez fue en el año 586. En esta última intervención ya Nabucodonosor estaba aquí del pueblo judío. Y entonces a través de su general dijo, miren que no quede piedra sobre piedra. Destruyeron Jerusalén en una forma terrible y ahí está el libro de Lamentaciones. Ahora, un hecho importante, solo para que tengan antecedentes, así como Dios sacó a estos antes de, porque sacó a Daniel y sacó a sus amigos de Jerusalén. O sea, prácticamente los arrebataron porque el juicio iba a caer. Pero antes de que Nabucodonosor cayera con su ejército en el año 586, unos días antes, el Señor dijo, hey, tranquilo, los 4 vientos se me quedan tranquilos. Llegó el escribano y dijo, mira, apunta. Entonces puso una marca sobre todos los que habían sido fieles en el Señor. Una marca. Está en Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hermosísimo. Entonces, todo el pueblo de Dios, pues una parte fue marcado. Ahora, otro antecedente importante antes de entrar a Daniel es que estaban por el año 587, 588, antes de que Nabucodonosor cayera. Y dice que el Señor tomó a Ezequiel, de aquellos que se llaman, y la jaló. Y dice entonces que lo agarró así y se lo llevó de Babilonia, se lo llevó a Jerusalén. Y estando en Jerusalén lo llevó a un atrio, a otro atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y resulta que todo el pueblo lo que estaban haciendo era idolatría. Adorando híbridos, adorando el sol, estaban en orgías e incluso aparecen los nombres ahí de los que estaban haciendo eso. O sea, y se ve cómo el Espíritu Santo se levantó del atrio, se levantó del lugar santo y se retiró de la ciudad de Jerusalén. Aunque no está descrito completamente, se dice que el Espíritu Santo quedó sobre el monte Getsemaní, sobre ese monte, y quedó esperando a ver si se arrepentía, como clamor para que no ocurriera. Entonces, con estos antecedentes podemos ver la situación que pasó sobre Jerusalén. En este caso, Daniel ya está en Babilonia. Y Daniel ha sido preparado junto con los 3 amigos para que pudieran aprender el arameo, pudieran adaptarse a la mentalidad babilónica y de esa manera crear un híbrido de enseñanza y tener a estos hebreos que eran topados, muy inteligentes, como parte de la corte de Nabucodonosor. Y resulta entonces que un día, en el segundo año de Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor, obviamente acostadito, tuvo un sueño. Así es que en esa parte es donde vamos a introducir ahorita, ¿verdad, Marco Antonio? Amén, gloria a Dios, estamos bien. Daniel 2, 1, 4. En el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños.
y se perturbó su espíritu. ¿Qué tuvo este Nabu? Sueño. ¿Y qué le pasó? Se perturbó su espíritu. Y lo curioso, y se le fue el sueño. O sea, no es que ya no durmiera, sino que se le fue el sueño que había tenido, digo yo. Se le fue del horizonte, ¿verdad? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando se habla de Babilonia, tenemos que retroceder en el tiempo e irnos a Génesis. Porque en el Génesis el primer antecedente que se habla es de Nimrod. Y Nimrod fundó varias ciudades. Y entre ellas fundó Babel. Y recuérdense que Babel se convirtió en se llama Cirugat, con Z, Cirugat, o torre, en la cual se levantó contra Dios. Quiere decir que se levantó el primer sistema, influenciado por Satanás contra Dios. Ya es un sistema. No es una persona, es un montón. Se organizaron para decirle a Dios, no. De ahí viene Babilonia. O sea, si regresamos a Babel y estudiamos qué es Babel, ahí vamos a encontrar una serie de personajes como Nimrod, Semiramis y Tamuz, que es la trilogía, papá, mamá y el hijo, ¿verdad? Es una historia que está descrita en la historia universal. Y resulta entonces que Babel es importante tenerlo presente, porque de Babel salió todo lo que se llama el ocultismo. Babel se convirtió en una sede de idolatría, hechicería, brujería, encantamiento, adivinación. De ese lugar salió todo. Ahora, imagínense que si esa era la torre de Babel o Cirugat tremendo, y dice que cuando se levantaron tenía un solo idioma, un solo propósito. Pero cuando Dios interviene, provoca una diáspora. ¡Bah! Se riegan todos estos a diferentes lugares. Entonces, si vamos a Estados Unidos o vamos a América del Sur, a los incas, a los mayas, a los aztecas, a los nibelungos, y vamos a ver todas las culturas anteriores y egipcias, ¿qué vamos a encontrar? Torres de Babel. ¿Y qué tiene una torre de Babel? Ocultismo. La trilogía, papá, mamá y el bebé. Por ejemplo, la historia de Zeus. ¿Y quién es el que está por aquí? Un Hércules famoso, ¿verdad? Que defiende a los hombres. Y así hay trilogía en todas las religiones. Quiere decir que de la Torre de Babel se forma el primer sistema organizado contra Dios. ¿Vamos bien? A partir de este sistema, todas las corrientes que vamos a ver, no es Nabucodonosor. No va a ser ni Ciro, ni cualquiera otro como Alejandro Magno. No son ellos. Ellos representan a una persona, es el sistema satánico fluctuando en toda la corriente de la historia de la humanidad. ¿Lo podemos ver? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Bueno, entonces ya sabemos que de Babel vienen los magos, los astrólogos, encantadores y caldeos, como quien dice, una escuela bien organizada. Y eran topadísimos. Todos estos hombres que trabajaban ahí con Nabucodonosor eran matemáticos, eran científicos, pero también dentro de la escuela del ocultismo. Pueblo de Dios. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero en este caso, ¿qué le había pasado a Nabucodonosor? Se le había olvidado. Entonces estaba más enojado. Turbado su espíritu, no sabía que había soñado y como berrinche, vengan para acá todos los magos. Quiero que me digan qué fue lo que soñé. Y los pobres magos le tembló todo. Ahora vamos a ver qué pasa con ellos. Daniel 2, 5, 7. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Como quien dice, excremento, chicos. Así es que o me dicen o se mueren. ¿Y usted qué hubiera hecho? Si tengo carro, le pongo combustible, agarro a toda mi familia
y me voy. Qué terrible situación usted. ¿Pero a dónde? Si este imperio era enorme, ¿a dónde me hubiera ido? Bueno, sigamos. Y si me mostrarais el sueño y su interpretación, imagínese, ahorita le habla de interpretación. Primero decime cuál es el sueño. Y segundo, quiero que me lo interpretes. O sea que si no me decís el sueño, te vas. Y si la interpretación no es correcta, te vas. Pobres. Ahí sí que el ocultismo estaba en terrible aprieto. Y dice así. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. Bueno, el Nabucodonosor se puso muy enojado y le dijo, no se lo voy a decir. ¿Cómo se lo voy a decir si no me acuerdo? Si los supiera se los diría, pero no lo sé. Así es que no me vengan con cosas. Ustedes son topados o me lo dicen o a saber qué les va a pasar. Bueno, ya sabían qué, ¿verdad? Daniel 2, 9, 10. Si no me mostrarais el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación entre la espada y la pared. Son pocas veces en la palabra de Dios en la cual un pagano pone a sus consiervos paganos en una situación así, como quien dice, el mal contra el mal. Interesante, ¿verdad? Ok. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Qué gran verdad, dijeron una gran verdad. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Qué te pasa a vos? ¿Quién crees que somos? Nosotros no somos Dios. Y ningún príncipe ha llegado a lo que vos estás diciendo. Eran inteligentes estos cuates ustedes. Qué buena defensa la que levantaron en ese momento. ¿Qué te pasa, rey? Ningún rey ha hecho eso. No te bajes a ese nivel y no nos pongas a nosotros en eso, porque esas cosas solo no hay ningún hombre que lo pueda saber. Pero miren lo que dice a continuación. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, una gran verdad. ¿Se recuerdan ustedes los magos de Egipto? Después de la tercera, cuarta plaga ya no pudieron hacer y dijeron, hey, rey, faraón, hey, vos, vení para acá. El dedo de Dios está aquí. Nosotros no podemos, pero ese que está es el dedo de Dios. Tené cuidado, faraón, porque te estás enfrentando a Dios. Pero no, siguió el faraón necio, ¿eh? ¿Se recuerdan? ¿O regresamos al Éxodo? Sí se recuerda. Sí se recuerda. Gloria a Dios. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. De una vez, como quien dice, si ustedes no lo saben, ¿para qué voy a perder tiempo con ustedes? Hey, soldados, Arioc, vení de una vez a todos estos. Porque desde el momento que le dijeron, ningún rey y no hay hombre que lo sepa, ellos mismos se declararon a muerte. ¿O no? ¿Sí? Tal vez hubieran pedido misericordia, mire, danos tiempo, ¿verdad? Pero no fueron de una vez, como quien dice, al zapatazo. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Como quien dice que el decreto ya estaba funcionando. Ya se estaban tronando algunos por ahí. Vamos a Daniel 2, 16, 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Más sabio Daniel, ¿verdad? Tranquilo, detén tu matacinga, le diría, ¿verdad? Tranquilo. ¿Sabes qué? Dame un poquito de tiempo. Y miren las palabras que dice Daniel. Y dice, y que él mostraría la interpretación al rey. Si va a dar la interpretación, quiere decir que también tenía que conocer, ¿qué? El sueño. Qué atrevido este varón, ¿va? O qué atrevido, o él sabía muy bien a quién iba a acudir. Cuando uno tiene esa seguridad. Por eso los amigos de Daniel, cuando la estatua y todos comienzan a adorar, no la vamos a adorar.
no vamos a doblar nuestra rodilla. ¿Entendemos el quilataje de estos varones de Dios? Porque eso es lo que está hablando. No lo hagas. Te voy a interpretar el sueño. Pero para interpretar tengo que conocer el sueño. Ahora, ¿quién me va a decir a mí el sueño que tuvo Nabucodonosor? ¿Y quién me va a interpretar eso? ¿Qué opinan? Tremendo, ¿verdad? Qué juego de fe. Qué fuerza la de ese varón. Y dice, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. En pocas palabras, él llegó y dijo, ¡hey! Congregación de Israel, venga para acá. Congregación de Josué, venga para acá y vamos a orar porque esta cosa está difícil. Mejor le platicamos al Señor qué debemos de hacer en este tiempo. Ahí está la estatua de Nabucodonosor, ahí está la ONU, ahí está la UNESCO, ahí está UNICEF, ahí están todas las organizaciones mundiales que se levantan como brazos de aquí estamos nosotros y a la hora de la hora no tienen esa capacidad, solo Dios la tiene. ¿Cómo se levantan estos astrólogos, verdad? Hoy día. La pobreza, la miseria, el SIDA, tanta cosa que hay y se levanta como poderosos, pero a la hora de la hora es otro juego más. Bueno, entonces dice que sus amigos se reunieron y se pusieron a jugar. No, se pusieron a orar. Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Tú eres el Dios que sabe todo. Tú conoces, tú le pusiste el sueño. Qué tremendo. Tú le pusiste el sueño. Y le pusiste el sueño porque tú querías que nosotros fuéramos levantados para la gloria de tu nombre. Veámoslo bien. ¿O no? Pueblo de Dios, dígame un amén, dígame ay. ¿Están conmigo? Amén, 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 amén. Por favor, doña Carol. Amén. Y dice, para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Perfecto. Esta es una buena perspectiva. Pero otra buena perspectiva, si tú me lo revelas, si tú me dices o nos dices a nosotros y nosotros vamos y le decimos, nosotros vamos a quedar por encima de todos y vamos a decir que el Señor es el Señor. O sea, ese es un trasfondo. Pero el otro, vamos a enaltecer el nombre de nuestro Señor. Vamos a ir con aquel que nos puede decir cuál fue el sueño de este pagano. ¿O no? Y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces en la noche Daniel tuvo la revelación. El Señor le reveló el misterio. ¿Qué sueño había tenido? Y su interpretación. Las dos de una vez. Sigamos. Daniel 2, 20, 30, 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel dijo esto. A ver, ¿cómo es nuestro lenguaje cuando Dios nos saca de algo? Qué rápido se olvidó el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Qué rápido. Este hombre tenía un corazón y una sabiduría y un entendimiento diferente. Estaba en situación caótica ante un pueblo pagano e idólatra, donde el ocultismo y todo se exhibía en una forma pletórica, diríamos así. Es más, era como quien dice, reconocido y exaltado todo eso. Y este hombre estaba ahí, junto con sus amigos. Y sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, aquí en esta cultura. Hemos hablado de las iglesias, ¿se recuerdan? Y hemos hablado de que en todas las iglesias hay remanente. Y en todas las iglesias hay remanente. Quiere decir que no importa quiénes estén a su alrededor, hay remanente de Dios. Aquí vemos un remanente de Dios operando por encima de todo. ¿Cierto? Así es que muda el tiempo, las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Como quien dice, nada hay en este lugar sin que Dios lo dé, o Dios lo sostenga, o Dios lo permita. Estaba hablando de un Dios todopoderoso, omnipresente. Él revela lo profundo y lo escondido. Alá, esto está, Salmo 139.
Él es el que hace las cosas y si Él las hace me las tiene que decir porque si no, aquí nos morimos, pero vamos a dar testimonio de ti. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Qué les parece? Él es el creador de la luz y también de las tinieblas santas. Él es el creador de todo. Que hayan robado de eso es otra cosa. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué tremendo ustedes. Gloria a Dios. Conocer los signos de los tiempos es un privilegio. Conocer lo que está pasando en el mundo, apegado a la palabra y a las visiones proféticas, es un privilegio. Desechar eso es una insensatez. Es una insensatez. Ok, Daniel 2, 24, 26. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Imagínense, ¿qué hace uno de los profetas? Como por ejemplo Elías. ¿Qué hizo? ¿A cuántos se voló? 450. 100 más. Hay que ser cabalitos. Y aquí, está, no los mates. No los mates. No, tranquilo. Decirle a Nabu que no se ponga nervioso. Que en un ratito le vamos a contar el sueño que tuvo. Y dice: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¡Hala! ¡Qué audaz ustedes! Bueno, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. También Arioc se la echó encima. De una vez te digo que el que viene te lo va a interpretar. ¿Y qué tal si no? ¿A quién se hubiera echado también? A Arioc. O sea que entre Arioc y Daniel ya había un nexo. Este hombre es varón de Dios. Este trae la respuesta. ¿Cómo sabemos a quién acudimos en ciertos momentos, verdad? Por su sabiduría, por su entendimiento, porque tiene consejería, porque tiene don de liberación, yo qué sé. ¿O no? Tenemos esa luz de Dios. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Qué buena pregunta. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro de que estás seguro? Y dice, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Este era el momento para que el rey hubiera dicho: ¡hey, de una vez mátamelo! Porque es la misma respuesta que los paganos. ¿O no? Pero no. El rey estaba así como quien dice: ¿cómo puede venir a decirme eso? Y vea, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Primero, reconocimiento de su Dios. Pero hay uno, oiga, Nabu, acércate, te lo voy a decir en el oído, para que los demás no te vayan a decir algo. Hay un Dios que revela los misterios. La importancia del testimonio. La importancia de este varón de Dios de levantar su voz ante lo más temible, porque ustedes saben que los babilónicos, yo no sé si ustedes sabían, son unos guerreros terribles que cuando han vencido, llegan con su opositor, le abren el corazón y le sacan abren el pecho, le sacan el corazón latiendo y lo muerden. Como el signo de poder y de victoria. Terrible, atroces. Y así como estas, un montón de situaciones que vamos a ver más adelante cuando nos metamos a estudiar otra serie de sueños que tiene Nabucodonosor.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Miren qué hermoso. Él se lo dio a usted. El Dios del cielo se lo dio a usted, que es un pagano. Pero se lo dio a usted, no a mí, a usted se lo dio. Mire qué bien se sentía el rey, ¿va? O sea que el Dios que está allá arriba, yo que soy pagano, a mí me está dando un sueño que me va a decir lo que va a venir. Ah, qué topado soy yo para Dios, ¿va? No sé si ven la importancia de entender cómo la narración profética va caminando. Y dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No solo tus sueños, sino las visiones. Y te lo voy a interpretar, y no es la primera, es un montón. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Cómo comenzó todo? Él, ¿y cómo va a ser mi reino? ¿Y qué me va a suceder? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Entonces el Señor, ¿qué hizo? Le respondió. Primero, a mí nunca había pensado en esa posición de la que hablaste, de cómo le responde realmente Dios a quien le dio el sueño. No fue a Daniel, sino que fue a Nabucodonosor, para que los anales de la historia, del tiempo, quedaba tan claro que Dios no solo le habla a un tipo de hombre, sino que puede hablar a través de cualquiera, y que quedara registrado. Y segundo, en el versículo 29, lo que le mostró que ha de ser el futuro es, pues a mí me impresiona realmente esa posición. Primero, cómo Dios habla, para que quede registrado lo que él va a hacer. Amén. Y pone todas las piezas perfectas en el momento oportuno. Definitivo. ¿Verdad? ¿Y sabe usted que el sueño que tuvo Nabucodonosor es en la historia? ¿Total? ¿Toda? Y la cosa es que él ni siquiera estaba orando o preguntándole a Dios. Y muchos hombres preguntándose a sí mismos o pensando. Ahí vemos cómo Dios conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos también. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Entonces, repito, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer, solo que tú no lo entendiste y lo olvidaste. Pero Dios te lo mostró. Ay, sí, ¿verdad? Pero se me olvidó. Sí, pero te lo mostró. Ay, es que a mí se me olvidó, pero te lo mostró a ti, Nabu. Entonces, aquí él está reforzando. A ti te lo dio, a ti te lo dio. Qué interesante, ¿verdad? Tú sos importante para Dios, fíjate. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor más adelante cuando tuvo otro sueño? Dice que él era como un árbol enorme, y que los pájaros venían sobre él, y que de repente alguien llegó y lo pegó una cortada y lo dejó como un tronco. Y el pobre estaba asustado. Y llegó Daniel y le dijo, mira, si tú no haces las cosas que tienes que hacer, entonces te va a pasar esto y esto y esto. Y un día estaba Nabucodonosor en su balcón, y entonces, todo esto es mío. Los jardines colgantes. Y el oro, y las calles de oro, y la ciudad de oro. ¡Hala, qué bonito!, ¿verdad? ¡Hala, todo lo he hecho yo! Y el Señor le dijo, ahorita, y se convirtió 7 años en animal. Pero vean qué curioso, 7 años de animal, y regresa, y Dios lo regresa a su posición, porque reconoció quién era Dios. Por eso, el sistema es pagano, el sistema es satánico, pero dentro del sistema satánico, Dios convierte. Nabucodonosor se convirtió. Y usted también, y yo también. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y miren ustedes, de esa corriente satánica, Dios saca. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, sigamos. Daniel 2:30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Mi Dios me lo reveló. ¿Oí? O sea, la importancia de cómo Daniel exhibe a cada rato la grandeza de Dios. No se separa del Señor. El Señor y el Señor, etc. Daniel 2:31-34. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti.
y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Ya tenemos la imagen? Entonces la imagen, cabeza. La primera es cabeza. Segundo es los pechos y los brazos. La tercera es la cintura, que representa el abdomen y la genitalidad. Luego vienen las piernas y por último los pies. Pero aparte de los pies, aparece la roca. Entonces, la cabeza es un reino. Si quiere apúntenlo. La cabeza es un reino. El pecho es otro reino. La cintura es otro reino. Las piernas es otro reino. Los pies es otro reino. Y la roca es otro reino. O sea que en el sueño de Nabucodonosor no solo cuatro reinos, hay 6 reinos. ¿Cierto? Generalmente se interpreta 4, pero en el fondo son 6. Pueblo de Dios. Entonces, cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Ya tenemos la imagen? Ok. Y lo desmenuzó. O sea, esa roca no cortada con mano humana, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿De qué parte del cielo? ¿Acaso en el cielo hay roca? De la roca eterna. ¿Y quién es de la roca eterna? Porque la roca eterna es el Padre. Y de la roca eterna viene la otra roca que es Cristo. Y de esa roca que es Cristo, la segunda venida de Cristo, hará pedazos todos los imperios del hombre y prevalecerá el reino eterno de Dios. En todo ese sueño está toda la historia. ¿Ya la vieron? Pueblo de Dios. ¿Qué dije? Jesucristo es la roca. Y la roca no cortada quiere decir Cristo engendrado es la roca. ¿Sí? Hay 2 rocas. En hebreo hay 2 rocas. La roca Sur, que es el Padre, y la roca Sela, S-E-L-A-J. Y Sur se escribe T-Z-O-O-R. La roca Sur es el Padre, porque es el seno, ¿no? Y de la roca Cristo es engendrado, ¿de quién? De esa roca. Y esa roca es Cristo engendrado, y esa roca le va a poner fin a todos los imperios humanos. Cuando Cristo venga en su caballo, segunda venida, ¿qué va a hacer con todos? Se acabó la historia de todos ellos. Esa es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Por eso, tener este sueño para nosotros hoy día, el tiempo que estamos viviendo, nos ubica a entender por dónde estamos en la historia. No estamos en el tiempo de Nabucodonosor. No estamos en el tiempo de los medos persas. No estamos en el tiempo de los griegos. Ni estamos en el tiempo de los romanos. ¿En qué tiempo estamos? En la combinación de todos ellos. Todos ellos representan. Si Nabucodonosor estuvo en un tiempo, quiere decir la fuerza de Nabucodonosor, con la fuerza de los medos persas, con la fuerza de los griegos, con la fuerza de los romanos, se va a presentar todas las fuerzas espirituales y humanas para enfrentar al Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios se los trae todos a pique. Todas las fuerzas se van a concentrar. ¿Me expliqué? Entonces, y lo desmenuzó. Bueno, vamos a ver, ahí está. Ahí pueden ver la estatua. Le está explicando a Nabucodonosor, mira, esto es así, así, así. Ahí está Daniel. Ven la cabeza de oro, los brazos de plata. Representan a los medos persas. El abdomen, está el bronce, que es griegos. Y las 2 piernas, que es hierro, que representan a los romanos. Y los pies, que tienen hierro y barro cocido. Alianzas y estrategias humanas, tratando de salvar a un mundo
que no han entendido que el pecado ya los tiene condenados. El peor engaño que hay. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Sipi. Hay varias. Me voy a salir un poquito del tema, pero la pregunta es válida. ¿Qué es más importante, el oro o la plata? ¿Y entre la plata y el bronce? ¿Y entre el bronce y el hierro? ¿Y entre el bronce, el hierro y hierro y barro? Va primero de mando, primero oro. Perdió su capacidad de sabiduría. Cada vez van perdiendo sabiduría, porque cada vez el metal es de menor valor. Pueden ser más feroces en números y en atrocidades, pero menos sabios. Y cada uno de estos imperios, que vamos a ver más adelante, tienen su capacidad de accionar. Algunos son tremendos. Por ejemplo, cuando entremos a las 4 bestias, la primera bestia es un león con 2 alas. La segunda bestia es un oso. La tercera bestia es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la última bestia dicen que es horrible, horrible, horrible. Este se parece al mexicano que todo es horrible. Horrible. Horrible la bestia, ¿verdad? Terrible. No, perdón, es terrible. Bueno, se parece la palabra. Entonces, estas 4 bestias representan estos 4 imperios. Vamos, entonces, el nivel de oro, plata, bronce, hierro, que es una devaluación de los imperios. Pero la devaluación de imperio quiere decir en relación a sabiduría. Porque poco a poco, cada uno de estos imperios, ¿qué es lo que tienen? Más soldados. Por ejemplo, los medos persas. Los persas tenían 1 millón de soldados. Y cuando llegó Alejandro Magno, ¿con cuánto los enfrentó? 32,000. Quiere decir que contra 32,000 de Alejandro Magno vencieron a más de 1 millón de medo-persas. Quiere decir que la estrategia de Alejandro Magno fue impresionante. ¿Cierto? Y después los romanos. ¿Qué fuerza tenían los romanos? ¿Cuántas legiones tenían? Entonces eran fuerzas brutas que conquistaban y arrasaban con todo. Y otra cosa importante, recuérdense que la historia es progresiva. No es lo mismo Babilonia de ese tiempo, en el año 750 al año 160. Son 5 siglos de diferencia. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánto habían crecido? Etcétera, etcétera. El mismo Daniel dice que cuando la sabiduría del hombre haya crecido, será el fin de los tiempos. Aquí estás hablando de una sabiduría. ¿Había más sabiduría de Dios que sabiduría del hombre en estos tiempos, comparativamente? Recuérdense que vamos a lo siguiente. Si vemos cada reino, cada imperio en forma separada, no vamos a ver el trabajo de Satanás. Yo no puedo decir Nabucodonosor, o puedo decir Darío, o puedo decir Ciro, o puedo decir Alejandro Magno, o puedo decir César Augusto, o puedo decir ahorita la ONU. No, eso es parte de un sistema. Es un sistema que comenzó después del pecado. Este es el sistema que está funcionando. Y lo que este sistema hace, utilizar a hombres para engendrar todo ese mal que viene. ¿Me estoy explicando? Sí. Es sabiduría de este mundo, pero bajo el sistema satánico, que es oposición a Dios. ¿Qué fue lo que dijo este presidente de la ONU hace como 3 años? Dijo, necesitamos tener un orden mundial, ya sea que venga del cielo o que venga del infierno. De cualquier lado donde venga, será bienvenido. ¿Qué les parece? Terrible declaración. Terrible. Sí. Y con respecto a la que pregunta de Jorge Mario en relación a la sabiduría y el conocimiento que Daniel dice que se va a acrecentar en los últimos días. Los últimos días. Una cosa es la sabiduría de Dios, que había aún un rezago y que ha ido disminuyendo a medida que la humanidad va caminando, ha ido perdiendo y se ha ido alejando más y más y más de Dios. Y luego, por otro lado, crecimiento en conocimiento se refiere a los conocimientos técnicos, a los conocimientos humanos, no al conocimiento de Dios ni a la sabiduría de Dios. Y ese conocimiento humano lo que hace es alejar todavía aún más
del Señor y hacer creer al hombre que verdaderamente es Dios. Ok, así es. Ahora, solo para que veamos, dice que la estatua es cabeza, luego es pecho y 2 brazos, luego es cintura, luego son 2 piernas y luego son 10 dedos, ¿cierto? Si vamos bien, por el tiempo solo va a ser la última parte y aquí quedamos. Nabucodonosor era uno, ¿cierto? Después, ¿quiénes vinieron? Medos y persas, ¿cierto? O sea, de uno vinieron 2. ¿Y de 2 cuántos vinieron? 4. Porque Alejandro Magno fue el que conquistó todo. Pero cuando murió Alejandro Magno, lo dejó en 4 generales. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y cada uno de ellos agarró una porción de terreno en toda Asia y en toda la porción del Mediterráneo. O sea, desde Egipto hasta lo que podríamos llamar la parte oriental de Mediterráneo, hacia arriba, Turquía y todo eso. Y estos 4 generales fueron terribles. Estos 4. Y después, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Y los romanos tenían un César, 1. Pero de ese 1, ¿en cuánto se dividen? Oriente y Occidente. Las 2 piernas, Oriente y Occidente. Y de estas 2 piernas, el Oriente que representa, Occidente que representa Roma, cayó en el año 475, cuando vinieron los vándalos. Y Constantinopla cayó en 1453. Pero ¿quién tomó el imperio? ¿Quién agarró este imperio? Y se dijo, bueno, vengo a ser casi César. ¿Quién vino? El papado. El papado unificó. Hay cartas por ahí escritas que dicen que Constantino dejó el occidente en manos del papado, pero no es cierto. Es una carta que fue manipulada a nivel de la Iglesia Católica. En el siglo XI se descubrió que esa carta es una falsificación. Entonces ha venido una serie de mentiras, pero ¿quién aparece después como un solo? El papado. Hasta en el siglo VII o VIII que aparece Carlo Magno, que unificó casi todo. Y aparece lo que se llama el Imperio Sacro Santo, entre comillas, en el cual comienza a reunir y tratan de recuperar la gloria de Roma. ¿Sí o no? ¿Y cómo está ahorita allá Europa? ¿No está la Unión Europea? Europa, Roma. ¿Quién está dentro de ellos? La Iglesia. Es asunto político, religioso, económico, social. ¿No es un híbrido lo que se está formando? Vean toda la estructura del imperio satánico, de la forma como está tejiendo para engañar, robar, matar, destruir. ¿Lo pueden ver? No es uno, es todo un plan satánico. Así como está el plan de Dios, que es plan de salvación, está el plan de la iniquidad. Ese plan no es una cosa aislada, es un plan que sigue trabajando y hay que verlo como un todo. Pueblo de Dios. Amén. Ok, aquí está la estatua. Vamos a parar aquí, el tiempo se fue. Muchas preguntas. Vamos a orar y vamos a decirle al Dios de Daniel, que es nuestro Padre, y que esa roca es Jesucristo, ¿ya? Que es la segunda venida para nosotros. Padre amado Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura. Gracias, gracias y gracias por la obra que haces en nosotros. Gracias por la forma como nos revelas la historia, lo que está en tu palabra. Y cómo estas profecías, estos sueños, Señor, que tuvo Nabucodonosor y que fue interpretado por voluntad tuya a través de tu siervo de Daniel, hoy es parte de lo mismo, Señor. Esa historia que comenzó hace tiempo, todavía tiene que finiquitar en este tiempo. Son profecías no cumplidas todavía. Señor, danos la gracia de separar las cumplidas de las no cumplidas. Y sobre todo, danos la gracia a nosotros de que podamos entender los tiempos como Daniel y podamos alabar, bendecir y reconocer a aquel que es Dios desde siempre y para siempre. Y alabarte como tú te lo mereces. Gracias, gracias y gracias. Bendito y bendito tu santo nombre por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén.